partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es jueves. Jueves son las 6 de la tarde en punto. Esto es punto y coma, el análisis de la información. Hoy vamos a hablar de la reforma político-electoral que ha sido planteada a nivel nacional y particularmente vamos a analizar con especialistas de aquí del estado de Veracruz este tema que tiene que ver con la creación de un Instituto Nacional Electoral, la transformación de lo que es actualmente el IFE, que sería el órgano encargado de organizar las elecciones en todo el país. Esta es una producción de Estrada Asociados y Consultores para ABC Jalapa Radio. Estamos haciendo punto y coma. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Estamos aquí en la mesa de análisis en este jueves, en esta tarde jalapeña, para platicar de este tema, de la reforma político-electoral que ha sido planteada a nivel nacional y que entró, digámoslo así, en este mecanismo de concertación, en este mecanismo que fue creado al inicio de la administración del presidente Peña Nieto, el llamado Pacto por México, y que ha venido, digamos, procesando las distintas reformas llamadas estructurales que ha planteado la Presidencia de la República, generando, digamos, un espacio ahí en el que las dirigencias de los partidos políticos pues han hecho sus propios planteamientos y han presentado sus propias iniciativas. En ese marco han sido presentadas pues las diferentes iniciativas que han sido acordadas, que han sido aprobadas, incluso muchas de ellas, en materia de telecomunicaciones, en materia de reforma fiscal. Se está procesando ahí mismo la llamada reforma energética, y dentro de este paquete, dentro de los contenidos de este paquete de reformas estructurales, los partidos políticos, particularmente el Partido Acción Nacional, introdujo la llamada reforma política. Según algunos analistas, una suerte de moneda de cambio, vamos a empujar esta reforma y a cambio sacamos esta otra, vamos a proponer un nuevo órgano electoral con mayores facultades y atribuciones en todo el país, pero vamos a sacar por acá la reforma hacendaria, la reforma energética, en fin. Eso es lo que está en la mesa de discusión, y para analizarlo, para hacerle punto y coma en esta tarde de jueves, saludo con mucho gusto y les agradezco mucho la compañía a nuestros tres invitados que esta tarde nos hacen favor de acompañarnos. Saludo con mucho gusto al doctor Francisco Monfort Guillén. Hola, buenas tardes, Paco, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias. Al actual consejero del Instituto Electoral Veracruzano, Jacobo Domínguez Gudini, bienvenido. Ángel, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y al doctor Juan Schuster Fonseca, investigador también de la Universidad Veracruzana. Juan, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Ángel, gracias por la invitación. Hago una anotación, tanto Paco Monfort como Juan Schuster en su momento, y bueno, tienen al momento actual también un gran conocimiento en materia electoral. Juan fue presidente de la antigua Comisión Estatal Electoral, de lo que era, digamos, el antecedente del actual Instituto Electoral Veracruzano, y lo propio el doctor Monfort, que fue secretario ejecutivo recientemente del Instituto Electoral Veracruzano, ambos con mucho conocimiento de este tema político electoral. Les ha tocado estar de cerca en estos órganos que organizan las elecciones en el estado de Veracruz. Y entonces, a ver, está el punto, está el asunto, la reforma político-electoral, y quisiera oír posturas, porque además yo sé que tienen posturas muy particulares sobre este tema. Estamos haciendo punto y coma en este asunto, y le pido primero al doctor Juan Schuster que nos hagas, digamos, un primer análisis de lo que contiene esta reforma político-electoral. Sí, yo creo que lo importante habría que decir aquí que, primero, en relación a la manera como se está dando la discusión condicionada para hacerlo como una reforma prioritaria, ¿no? Frente a otras que, bueno, desde el punto de vista económico, social, político, tendrían, digamos, mayor urgencia. Comento que está ya también una postura del PRD que se hizo pública ya,
en relación a que ellos no tienen tanta prisa finalmente con la reforma, ¿no? Creo que le van a quitar lo prioritario o más o menos la presión que el PAN está haciendo en este momento para que sea lo prioritario, aunque nos tienen acostumbrados también ya los partidos a que después de cada elección, ¿no? Generalmente después de cada elección presidencial hay una búsqueda de una reforma política. En este caso son varios los temas, digamos que no todos se han abordado con la misma importancia. Se va a abordar pues lo que se refiere a la reelección, más que nada de alcaldes y de diputados, sí. sino no se va a hacer extensivo tampoco al presidente, ¿no? Que fuera también deseable, ¿no? Meter a la discusión. ¿Por qué no? Sí, la reelección presidencial. ¿Por qué no? Bueno, otras que son de naturaleza reglamentaria, por ejemplo, que está pendiente, bueno, las candidaturas ciudadanas, claro, todo lo que se refiere a la reforma, a la democracia directa, que son, bueno, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, el referéndum, ¿no? Que eso se tiene que reglamentar. Hay otros aspectos, diríamos la segunda vuelta, por ejemplo, ¿no? que tienen que ver con una reforma un poquito más integral, y sin embargo se ha centrado mucho la discusión en la creación de un nuevo organismo electoral a nivel nacional, el INE. Bueno, es que además Gustavo Madero, el presidente nacional del PAN, en su momento lo anuncia, pues algo así como la creación del cuarto poder, pero ahora sí institucionalizado, digamos así, del poder electoral. Y cuando yo escuchaba esas declaraciones de Madero, no podía sino dejar de pensar en el poder electoral que existe, por ejemplo, en Venezuela, con el Consejo Nacional de Elecciones, ¿no? Y digamos en otros países de Sudamérica donde están más o menos legislando de ese modo. Un primer comentario, Paco Monfort, sobre el tema de la reforma político-electoral. Bueno, creo que por supuesto están haciendo política los que tienen que hacer política, los presidentes de los partidos, los integrantes del Congreso de la Unión, y del otro lado, bueno, pues el gobierno federal. Es cierto que después de cada elección hay sacudidas, y esto porque no se ha logrado tener una estabilidad satisfactoria para todos los actores en este ámbito. Y la otra cuestión por la que se le ha dado prioridad es porque a todas luces los contendientes quieren fijar unas reglas en donde no les toque lo que, de acuerdo con ellos, es desventajoso. Lo que han denunciado tanto el PAN como el PRD y el PRD en 3 ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, están en eso, y a mí me parece normal. Lo que no me parece adecuado son algunas de las posiciones extremas. Dice en un artículo reciente José Woldenberg que él se alegra de que los reformadores no sean médicos, porque dice que si le presentaran a estos reformadores como médicos a una persona con el brazo luxado, de inmediato lo que pretenderían sería amputarle el brazo, ¿no? Sí. Bueno, para seguir con el extremismo de su metáfora, yo diría que él y otros como Ricardo Rafael, que acusa a los reformadores de ser súbditos o adoradores de su altísima su Alteza Serenísima, perdón, Santana, que es otra de las cuestiones que dicen allá en el Distrito Federal, se les podría responder desde la periferia y no en sus apoltronados colchones del Distrito Federal. Ellos parecen los médicos que se les presenta un enfermo con un brazo con gangrena y dicen, bueno, pues hay que ponerle unos curitas y unos antibióticos, a fin que nada más está en el brazo. Y lo que no han querido ver es que
independientemente de los logros que se han tenido, digamos, de la reforma del 77 de Reyes Heroles a la fecha, el sistema todavía no tiene la consistencia y la aceptación por todos los actores, más allá de las disputas evidentes por triunfos y derrotas, pero no hay la aceptación total. Claro. Y yo si las pienso, reglas del juego todavía no terminan de convencer a todos los jugadores, digamos. Exacto, y me parece que si hubiera una preocupación seria, sensata por la democracia, y no por los medios o los instrumentos para poderla hacer efectiva en términos electorales, entonces me parece un poco bizarra la discusión sobre si deben permanecer o no los institutos locales. Claro. La gangrena se empezó a expandir justo en el momento en que crecía la misma democracia tal como la conocemos en México, o la transición a la democracia. Al mismo tiempo que esta crecía, ya se inoculaba la gangrena, una gangrena que, ojo, no solo ha invadido los brazos del cuerpo electoral, sino el cerebro mismo, porque lo que ha sucedido con las elecciones de 2006-2012, lo que ha sucedido con el nombramiento de los nuevos consejeros después del 2000, lo que vivió el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, sí, no es una broma. Claro. Y eso no tiene que ver con conservadores o con federalistas. Si lo que interesa es la democracia, entonces creo yo deberíamos aceptar con toda sinceridad que este impulso que inició en 77 ha llegado a su fin y que requerimos una nueva estructura que finalmente podría ser temporal mientras se consolida verdaderamente la democracia. La democracia en el país. Jacobo Domínguez Gudini, actual consejero del Instituto Electoral Veracruzano. Los institutos locales han mostrado sus muchas reservas a estos planteamientos, particularmente, obviamente, en el tema de la creación de un solo organismo electoral. Ya hablaremos de eso, pero te pediría un primer comentario así general del contenido de esta reforma que se está planteando. Bueno, en primer lugar, a mí me llama poderosamente la atención que estemos discutiendo esto, ¿sí? Es decir, me parece el equivalente a que los tres cochinitos del cuento de Lobo Feroz se pongan a discutir si la casita de paja debe tener un grosor de 10, de 20 o de 25 centímetros. Es decir, o si en un momento dado lo que tenemos que hacer es colocarlas de manera vertical o de manera horizontal. Es decir, este no es un problema de técnica electoral ni de técnica legislativa. Lo que nosotros tenemos es un problema estructural en la cultura política democrática. Lo que nosotros tenemos es una falta evidente de lealtad democrática. Es decir, para los que ganan todo está bien, el sistema está perfecto, hay que darle un premio a todos los consejeros electorales, y para los que pierden hay que quemarlos en leña verde. Ninguna de las dos posiciones es completamente correcta. Y esto no está tampoco vinculado a planteamientos ideológicos de liberales y conservadores. Esto tiene que ver con vendetas de la toma de decisiones del poder. Y ahí un poco hay que ver quién toma las decisiones en este país. Es decir, hay un grupo de élite que representa o dice representar a intereses mayoritarios, los partidos políticos, que pueden sentarse en una mesa y decidir las tendencias. Las tendencias que va a tomar el Estado mexicano, no solamente en esta mecánica electoral, en esta dinámica electoral, sino en algunas otras como la energética, claro, como la de salud, claro. Como la llamada reforma educativa, que también tiene un dejo de reforma laboral, ¿no? Con una vertiente muy específica, y vemos que hay una crisis de representatividad. Esto es, lo que se discute al interior de los parlamentos, de las cámaras, no tiene nada que ver con lo que la gente piensa en la calle. Entonces es muy interesante, insisto, que estemos viendo cuál debe ser el grosor de la casa que va a venir el lobo a soplar, ¿no? Es decir, hay temas de gobernabilidad de la mayor importancia que justamente debieran formar parte, no de una reforma política, sino de una reforma del Estado. Pero es un término tan gastado, tan usado, todos los presidentes quieren hacer reformas del Estado, que bueno, no sabemos cuál es el estado real de las cosas. Bueno, incluso en los tiempos del presidente Fox se creó una comisión para la reforma del Estado que hizo
propuestas, que hizo planteamientos y demás. Pensando en lo que mencionó Juan Schuster hace un momento, el Partido de la Revolución Democrática había presentado un proyecto de una ley para la reforma del sistema político, así le llamaba, que finalmente retiró, digamos, estaba publicada ya en la Gaceta Parlamentaria, pero a la mera hora, digamos, se echó para atrás, ¿no? O sea, dijo, a ver, retiro esta iniciativa y ya no fue presentada. Pero ¿cuáles serían, digamos, los nodos? O sea, ¿qué es ahora lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que no funciona? ¿O qué es lo que se quiere quitar, digamos, de las reglas del juego en materia de la reforma electoral? Juan Schuster. Mira, es una pregunta no tan sencilla, ¿no? Porque tomando en consideración lo que decía Paco Mofort, yo estoy de acuerdo que esto es un tema más de fondo. Y también mencionaba hace un ratito Jacobo de la cuestión instrumental, ¿no? De lo que son las reglas electorales, ¿no? Esta es una cuestión más de fondo que tiene que ver ya efectivamente con la calidad, ¿no? De la democracia en México y lo que está sucediendo ahora. Hay un déficit tremendo de calidad, de acuerdo incluso a indicadores internacionales, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, pues es porque muchas cosas son simuladas, ¿no? Claro. O sea, tenemos incluso normas que no se aplican, ¿no? Tenemos actores también que no están siguiendo las reglas que ellos mismos, ¿no? establecieron, y que siempre van ante a otra instancia a que resuelvan, ¿no? Claro. Algo que es político, eminentemente político, ¿no? Quieren que lo resuelva un tribunal, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está trabado esto. Efectivamente hay que revisar, es una cuestión de la revisión de todo el régimen, ¿no? Claro. Y en esta revisión, que sí necesariamente tendría que ser más amplia, también más profunda, tomar como referencia, digo solo como referencia, porque no vamos a importar modelos, pero sí lo que está pasando en otros países, ¿no? Que está pasando en Brasil, que está pasando en Chile, ¿no? Yo creo que es muy interesante por la experiencia vivida, ¿no? En estos países, cómo ellos llevan actualmente su democracia, ¿no? Claro. Y que pudiéramos nosotros también en esa idea de que el interés está en la democracia y no en el reparto de las cuotas de poder entre los partidos, ¿no? Un poco lo que ya comentaba sí, Paco. Creo que ahí hay mucho material, es decir, ya se ha dado un debate desde hace varios años, ya incluso hay propuestas, diría yo, más o menos estructuradas ya, sobre a dónde podemos caminar, si vamos a un semipresidencialismo, si vamos a un régimen parlamentario. Semiparlamentario, ¿no? Entonces, parlamentario. Creo que está allí, ¿no? Es decir, eso sí sería una transformación de fondo, digamos, del Pero sistema volver político, otra ¿no? vez a esta discusión, una discusión efectivamente de que si nos tocan 3 o 4 consejeros a cada partido, los órganos electorales. Eso creo que ya, no. claro. Vamos a hacer una primera pausa. Aquí pues, está muy bueno el tema, está muy buena las posturas. Vamos a hacer una primera pausa aquí en Punto y Coma. Regresamos enseguida, no se vayan. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Regresamos aquí en Punto y Coma. Estamos en la mesa de análisis sobre la reforma político-electoral en nuestro país. Agradecemos el amable patrocinio que nos proporciona Asado del Valle, este restaurante de comida uruguaya que próximamente estará abriendo sus puertas aquí en Jalapa, en Ávila Camacho 249, esquina Pánuco. Asado del Valle es un restaurante especializado en comida de allá del Cono Sur, con vinos de allá del Cono Sur, de Uruguay específicamente, así que pues habrá que ir, ¿no? Juan, Paco, Jacobo, habrá que sumarse a la apertura, claro. Muy bien, y agradecemos también el patrocinio de la Alianza Ciudadana de Empresarios Veracruzanos y sus comentarios que tienen para con este programa. Estamos con el doctor Juan Schuster Fonseca, con el doctor Francisco Monfort Guillén y con el doctor Jacobo Domínguez Budini, hablando de este tema de la reforma político-electoral, y nos fuimos a la pausa con la reflexión que hacía Juan Schuster, que complementaba muy bien lo que tú estabas planteando, Francisco Monfort, sobre, en todo caso, tener mayor altura de miras para reformar al sistema político y no quedarse, digamos, en lo que han sido en los últimos tiempos las reformas electorales, que más bien buscan una suerte de cuotas para los partidos políticos y de reparto del pastel del poder público, que al final se queda como en esa vieja novela de Lampedusa, ¿no? El gato pardo, cambian unas cosas para que al final todo quede igual. ¿Estamos en condiciones de pensar en una reforma del sistema político, de avanzar en estos cambios que serían estructurales, eso sí, para la vida política del país? Bueno, hay quien lo piensa,
específicamente el PAN. Digamos, en términos de Realpolitik, el asunto es que quien se opone a los avances o a las propuestas, quien se opone a las propuestas de tener un régimen semiparlamentario con referéndum, con todas estas figuras, es el PRI. Así lo han expresado, no sé si es bueno o es malo, pero se opone. Esa es su postura. Esa es su postura, ¿no? De esa fuerza política. Sí. Él busca reformas similares, pero manteniendo el eje de un presidencialismo. Bueno, eso proponía Manlio Fabio Beltrones antes de que volvieran a la presidencia. Ya con Peña Nieto en la presidencia se lo han pensado 2 veces. Sus razones tendrán, para todo el mundo es evidente. Precisamente en esta coyuntura es que la lectura del PAN fue, bueno, si tanto te interesa la energética y te cuesta tanto trabajo sacarla, pues es el momento de que inviertas también parte de tu capital político en transformar el sistema político, no solo lo electoral. Una lectura similar hizo el PRD, pero como les cayó parte de la piñata con la reforma fiscal, se la van a pensar, porque una de las cuestiones que hay que decir, a mí me causa dolor, pero lamentablemente es cierto, no todos en la izquierda, pero una buena parte de ellos ha jugado a que una vez instalados dentro del reparto se pueden acomodar a cualquier cosa, lo cual es muy lamentable, pero así han actuado. Claro. Sobre todo en los estados de la República. Bueno, no sabemos si van a retirar su propuesta. En principio estaban de acuerdo en avanzar hacia las modificaciones del régimen, lo cual daría un mayor elán, un mayor aire a los cambios que se proponen. Y lo quieren hacer ahorita porque saben que pasado este momento el PRI va a ser muy reacio a cambios en la concepción de lo que es la postura de su presidente y en general, digamos, del PRI del Estado de México, que es uno de los más conservadores que hay dentro del mismo PRI. Claro. en el país. Bueno, esa es la apuesta que están haciendo. Es una pena que, por ejemplo, el PRD haya olvidado que precisamente la mesa aquella que mencionaste, que instauró Vicente Fox, estaba basada no en las propuestas solo de Porfirio Muñoz Ledo. Ese era un trabajo de muchos años, muy serio, con participación de muchos académicos, no necesariamente de izquierda, pero sí con una formación muy sólida, constitucionalistas, sí. de la UNAM y de otras instituciones educativas en el país. Es un trabajo muy serio. Lo que dice Juan es muy cierto. Hay mucho camino andado. Lo que no ha existido es voluntad política. Para traducir ese camino, digamos, en reformas. Ya en reformas. Y particularmente, digo, se planteaba en ese momento incluso una nueva constitución. Exactamente. Una constitución que rediseñara, digamos, el sistema político del país. Y tanto estamos trabados en este asunto que, nuevamente, la reforma fiscal, que aunque es un poco de mayor profundidad que las anteriores, no significa un nuevo pacto. Y claro. No puede haber una nueva constitución sin un nuevo pacto fiscal. Eso es evidente. Y tenemos que redefinirlo ahora con más urgencia porque el mundo de la economía se ha transformado brutalmente y con la constitución que tenemos, es decir, el pacto social que significa la contribución al mantenimiento de ese Estado y de la nación, tiene que ser redefinido. Y en este contexto también entra de qué manera nos podemos organizar mejor para llevar a cabo un régimen democrático. Por eso digo, los institutos, tanto locales con sus tribunales como el federal, son instrumentos. Y estos, si
es pertinente con un nuevo modelo constitucional, o un nuevo acuerdo, mejor dicho, un nuevo acuerdo político. Son funcionales como están y pueden cumplir su función, adelante. Si es necesario centralizar, que no me parece el fin del mundo, la paradigmática Inglaterra no es una república federal, y mira que tiene una democracia muy sólida y tiene fechas preestablecidas para poder hacer elecciones. Lo mismo Francia, claro, sí, sí. Italia, en fin. Sí. Me parece que esas desgarraduras de vestido son propias del melodrama mexicano de la política, que no varían para nada con los melodramas que estamos viviendo con la suerte de la selección mexicana de fútbol. Que por cierto, ese tema lo abordamos el martes pasado aquí en Punto y Coma. A ver, Jacobo Domínguez, veía yo algunas caras con lo que comentaba Paco. El tema es interesante. Viene. El tema es interesante porque el problema político también transita por un problema constitucional muy serio. Es decir, nuestra Constitución está a punto de ser un documento casi simbólico. Es decir, de la gran mayoría de las reformas electorales... Y casi centenario. Sí, por supuesto. De la gran mayoría de las reformas electorales que se han hecho en este país a partir del 77, prácticamente todas pasan por modificaciones del artículo 41 de la Constitución. Es decir, la Constitución es el lugar donde las fuerzas políticas anotan sus acuerdos, ¿sí? Y hay un ejemplo bastante interesante. Si nosotros vemos en cualquier constitución de Latinoamérica dónde están las garantías del debido proceso, es decir, aquellas que se le siguen a los reos de naturaleza penal, pues tienen un apartado específico, ¿no? Podemos revisar cualquiera que ustedes gusten. Si nosotros buscamos en la Constitución mexicana, están dispersas un poco en el artículo primero, otra en el 16, otra en el 14, etcétera. Si nosotros queremos saber cómo se les paga a los partidos políticos, bueno, está previsto en el artículo 41, párrafo segundo. Ahí dice exactamente cuándo, cómo, dónde le tienes que pagar su billete a los partidos políticos. ¿Okay? Todas las reformas electorales entran en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, ya. ¿Sí? La reforma penal, por ejemplo, tiene una vacatio legis de 8 años, misma que se va a cumplir. Se toma su tiempo. Es decir, el tema de la justicia puede esperar cómo pagarle a los partidos. No, y es un tema incluso de naturaleza constitucional. Sí. Entonces, creo que los paradigmas están completamente mal planteados. Este no puede ser un país manejado por unos cuantos, en donde esos cuantos tomen las grandes decisiones estructurales. Yo creo que está más que vista la enorme crisis de gobernabilidad que provoca la falta de representación. Es decir, el discurso político, en algún momento algún analista decía que todo discurso político es falso por naturaleza, ¿no? Pero el discurso político en estos momentos, en estos tiempos, está cada vez más alejado del planteamiento de la ciudadanía. Es decir, el mandato está casi quebrantado. Entonces, en ese orden de ideas sí es conveniente pensar en algunos alicientes para generar un pacto social de otras latitudes. Y ahí yo me detengo. A mí me llama la atención el tema de las defensas a priori que hacen los puristas de sus posturas. Desde los presidentes de los institutos electorales, hubo un pronunciamiento que yo espero, ¿no? Yo después de esos pronunciamientos esperaba que sea una marcha como las de los maestros, de puros presidentes, ¿no? Que rayan un poco en ese tipo de planteamientos mucho más materiales que ideológicos, ¿no? Y mientras los otros que dicen que es necesario desechar todo alcance de este sistema electoral construido en 30 años y que hay que traer otros consejeros que los elija el INEGI o que hay que traerlos de otro planeta o una serie de planteamientos que resultan por demás inválidos en una realidad política que nos trastoca, ¿no? Entonces yo creo que hay que quitarle terreno a la imaginación, ¿sí? Y hay que ser un poco más conscientes de cuál es el contexto en el que se desarrollan. Lo peor que puede pasar es que este momento de reformas estructurales pase como uno más y que dentro de unos 10 años estemos hablando del mismo circo pero con diferentes payasos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros no logramos acuerdos en lo fundamental, nosotros seguiremos transitando con vaivenes y con elementos que no ayuden en nada en una consolidación democrática. Y la prueba más clara es que tenemos 200 años desde las Cortes de Cádiz de 1812, donde hay
unos que dicen que ganaron, sí, y donde hay otros que dicen que no ganaron, sí, y donde nadie acepta los resultados. En este sentido, plantearse dentro del escenario de las reformas estructurales, ahorita que lo decía Jacobo, pensaba precisamente que eso es posible, ¿no? Que este momento de reformas estructurales pase, una vez, digamos, que la presidencia de la República logre destrabar las que le importan, la energética, ya va la hacendaria, la fiscal, ¿no? Ya va caminando, ya está en el Senado, seguramente se aprobará en los días siguientes con modificaciones que la hagan regresar a Cámara de Diputados, pero finalmente hay fechas, hay plazos muy específicos para que eso quede legislado. Y una vez que pase eso y lo político no salga, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde se va a mover esto? Bueno, lo que puede venir es un escenario de conflicto que tenga mucha dificultad para salvarlo. Por ejemplo, hay que vernos también en el espejo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Guardadas las proporciones por las particularidades de su sistema, ¿verdad? Pero, decir, ¿qué está pasando, no? Bueno, o sea, algo que no había ocurrido, que nadie pensaba que pudiera ocurrir. Bueno, sí, que el gobierno cierre, ¿no? Porque no hay acuerdo muy fuerte, ¿no? De los intereses que representa una presidencia, ¿no? Con un presidente que trae todo un proyecto social atrás, con un compromiso muy fuerte con sus electores, y hay una fuerza, grupo conservador muy importante de los senadores, ¿no? Republicanos, que no quieren que no lo deja pasar nada, ¿no? Ni siquiera, o sea, no se ponen a pensar, bueno, a largo plazo. Claro. Pero ¿crees que una crispación de ellos no van a llegar más allá de los próximos 10 años? Claro, pero ¿crees que una crispación de este tipo es vislumbrable en el país, en México? Ya estamos nosotros viviendo un presidencialismo que no es como el que está en la Constitución. Es decir, ya eso ya ha dado lugar a varias cosas que se han tenido que ir resolviendo, pues gracias a la negociación ya que hay entre las diferentes fuerzas políticas. Pero la realidad es esa, de que ya el presidencialismo que está en la Constitución no es una realidad, ya hay otra, ¿no? Una necesidad de redefinir ya en la Constitución las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Claro. Ya es frecuente, por ejemplo, que al presidente lo cuestionen, por ejemplo, simplemente por un permiso, ¿no? Claro. Para hacer una gira, etcétera. Lo que pasó no, o que le Fox. reboten los nombramientos de ¿cómo se llama? De diplomáticos, ¿no? Claro. De embajadores, ¿no? O incluso de funcionarios. O de los funcionarios designados, los cuales tienen que proponer, bueno, por ley, ¿no? Claro. Bueno, entonces todo eso se puede ir agravando, ¿eh? O sea, esto puede generar, vaya, pues en un momento un impasse, ¿no? Y sobre todo, pues lo que estamos viendo simplemente en la cuestión de la falta de acuerdo para nombrar unos consejeros del IFE, ¿no? Claro. En este caso, bueno, uno fue el que iba a sustituir a García Ramírez, ¿no? Ramírez, sí. Ya no lo nombraron porque ya se quedó el periodo que tenía que cubrir, ¿no? Ya, entonces siguen ahorita esperando qué va a pasar, si se va a convertir en INE o no. Ya tienen nada más este mes para nombrar a los consejeros, ¿no? Que tienen que entrar en funciones porque ya terminan. Claro. Cuatro terminan, incluido el presidente, ¿no? Entonces, y no pueden ponerse de acuerdo para algo que tienen la obligación. Sí. Pero ya alguna vez dejaron sin dos consejeros. Entonces yo te quiero decir años, ¿no? qué va a pasar, medio, ¿no? Con, en este caso, bueno, ya las reformas se han acordado a nivel de pactos populares que ni siquiera obedecen realmente a la lógica de los mismos partidos, porque ya vemos que en los partidos también se expresa una pluralidad de ideas y de intereses, ¿no? Que no está reflejándose en el pacto, claro, y que además entra en conflicto porque en el Congreso es otra la postura de esos mismos grupos. Eso. Es decir, parece que una cosa es las cúpulas que acuerdan en el Pacto por México, lo que acuerdan, lo que están, y otra cosa es cómo se procesan esos acuerdos ya cuando llegan al Congreso. Estamos hablando de una especie de esquizofrenia política al interior de los mismos partidos políticos, Paco Monfort. Aunque Arnaldo Córdoba decía el domingo que lo que a él le impresiona es la levedad del pacto, porque en realidad son los mismos actores. Pero lo que apunta el doctor Juan Schuster es bastante más serio de lo que se recoge en los diarios. A ver, efectivamente la distorsión que ha provocado la creación o no del INE, del Instituto Nacional de Elecciones, ha impedido ver la disfuncionalidad grave que tiene ya el régimen. Olvidémonos inclusive
de la Constitución, en donde no me meto en los terrenos del doctor Jacobo Domínguez, porque en eso sí soy un neófito, como en muchas otras cosas, pero los conflictos, es decir, expulsaron al presidente, al Poder Ejecutivo del Congreso. Sí, sí. Primero terminaron increpándolo, molestándolo. Sí, sí. No dejándolo hablar. Y terminaron expulsándolo. Claro. Juan ya señaló otras dificultades. Bueno, aunque vaya contra la lógica que muchos critican de este gobierno de Enrique Peña Nieto, de hacer todas las reformas en un año, yo estaría de acuerdo que también la política se realizara. Y si la condición es que se realice esa para que después se haga algo en la reforma fiscal, pues adelante. O la energética. Las condiciones políticas no son las que uno quisiera, ideales, ¿no? Hay que aprovechar el momento, las coyunturas, claro, las crisis, qué sé yo. Pero si sucede lo que tú dices, es decir, si se pasa este momentum que dicen que Videgaray y su equipo convirtieron el momentum de México en el minutum de México, si dejamos pasar esa oportunidad, yo creo que después estaríamos ante dificultades más graves. Claro. ¿Cuáles? Pues no sabemos. Efectivamente, lo que sucedió en Estados Unidos también les debe llamar la atención acerca de que su enorme creatividad, imaginación intelectual que tuvieron para concebir su sistema presidencial, pues ha venido a menos. Silva Herzog decía en este lunes, a partir de una obra que reseña, cómo en Washington viven para reproducirse ellos mismos, es decir, los que habitan Washington, los que hacen política, sí, sí, claro, independientemente inclusive de los intereses del imperio. Bueno, en México sucede lo mismo, ya lo decía Jacobo Domínguez, hay una élite, la oligarquía famosa, que toma las decisiones de acuerdo a sus intereses, y cuando entre ellos se dan una patada en la espinilla, pues salen a vociferar, como lo han hecho muchos empresarios, que para mí el colmo de la estulticia es la defensa que hacen del chicle como alimento básico, pero en fin, comprensible por sus intereses, pero verdaderamente de una calidad intelectual lamentable. Pero volviendo a nuestro tema, yo creo que sí, por supuesto, no sabemos cuáles, además de los que ya han sucedido, problemas van a surgir, pero sin la estabilidad que dan las instituciones que se manejan competitivamente, no solamente a escala del país, sino a escala del mundo, eso no puede funcionar. Y si es grave en el ámbito federal, ya no digo en los ámbitos locales, donde ni poderes existen, excepto el del señor gobernador. El ejecutivo, claro. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar ahora del INE, de este asunto, de cómo lo vemos. Vamos a hacer una segunda pausa, entramos al tercer bloque, ya se nos fue rápidamente el programa, regresamos, no se vaya. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Sí. Regresamos aquí en Punto y Coma, estamos haciendo un análisis de la información de la reforma político-electoral que ha sido propuesta en el marco de las reformas estructurales que se han procesado a través del Pacto por México en nuestro país. Agradecemos el patrocinio y los comentarios de la Alianza de Empresarios Veracruzanos que están, bueno, pues participando con este programa. Bueno, nos fuimos con la reflexión de lo que pueda pasar si no se aprovecha este momento y de las condiciones en las que están los digamos, los poderes locales respecto del ámbito federal. Y en esto está circulando la idea, y tenemos unos cuantos minutos para abordarla, que aunque, como bien apuntaba el doctor Schuster, no debería de ser lo central, pero finalmente es lo central, la idea de crear un solo organismo electoral en todo el país. Hay una reacción ya por parte de los consejeros y de los presidentes de los órganos estatales electorales al respecto, que quisiera, Jacobo Domínguez, que nos compartieras aquí en el audio. Bueno, hay, primero que nada me gustaría acotar, si me lo permites, el tema de la urgencia. Me gustó el planteamiento que traía a la mesa el doctor Monfort
sobre, bueno, si fueran médicos los reformadores, lo que ocurriría, ¿no? Citando a Pepe Woldenberg, por supuesto. Un artículo de Pepe Woldenberg, Si fueran médicos los reformadores, veríamos que llega un accidentado, ¿sí? Y que entonces lo primero que le empiezan a revisar es los raspones que traen las rodillas, lo primero que le empiezan a revisar es los dientes que trae rotos, ¿sí? Mientras hay una parte de masa encefálica que está expuesta, ¿sí? y que va escurriendo por todo el pasillo, ¿no? Yo creo que eso no es una discusión menor. A ver, hay grandes temas que deben ser objeto de reformas. Uno de ellos, por ejemplo, se puso muy de moda en estos recientes acontecimientos casi policíacos, el tema del endeudamiento en los estados, ¿no? Es decir, la federación debía retomar una serie de competencias relacionadas con modelos de endeudamiento. Otro segundo planteamiento tendría que ver con el fuero, el uso que tiene determinados recursos públicos, la extinción o no de ciertas garantías, de ciertos derechos, las acciones afirmativas en materia de género, en materia de minorías, ¿no? Pero no estamos discutiendo eso, estamos discutiendo quién va a organizar las elecciones. Insisto, le estamos poniendo un curita a ese que va arrastrando la masa encefálica en el pasillo. En ese orden de ideas existen tres posturas. Una primera postura que han abanderado los presidentes de algunos institutos electorales, donde dice, bueno, que es un atentado contra el federalismo, porque las elecciones las han venido manejando los estados desde desde el siglo XIX, y hay un modelo, digamos, de representación de naturaleza federal. Una segunda postura de los reformadores que dicen hay una influencia de factores exógenos que hay que eliminar y lo vamos a hacer a través de la generación de un gran ente poderoso al estilo leviatanesco de Hobbes, ¿no? Que va a concentrar y que los va a proteger de los lobos de las elecciones, ¿no? Porque las elecciones tienen sus propios lobos, entonces hay que protegerlos de sí mismos. Y hay una tercera postura donde yo me inscribiría, que sostiene, por ejemplo, Paco Guerrero, que dice, bueno, ni todo lo que está bien está perfecto, ni todo lo que está mal hay que desecharlo. Es decir, hay una tercera vía. Y la tercera vía tendría que ver con fusionar algunos de los elementos de los institutos locales debidamente acotados con una normativa federal, ¿sí? que diera un contexto, que diera una caja de resonancia, ¿no? Y que pudiera resultar un contrapeso. Finalmente, el fenómeno electoral es un fenómeno político. Entonces no vamos a encontrar a individuos vacunados del fenómeno político, claro, pero sí podemos acotarlos de diferente manera. Yo creo que yo me quedaría con esa tibia postura. Creo que el agua caliente y el agua fría le hacen daño a nuestro sistema y en la medida que se van radicalizando provocan más problemas de los que resuelven, y debemos encontrar un punto medio. Ahora, también tienen razón quienes afirman que la forma es fondo. Cada vez que hay que tomar una decisión de naturaleza política, no puede recargarse solamente en los intereses. Es decir, si nosotros vamos a tener una reforma electoral trivial, donde solamente se van a poner de acuerdo en quiénes van a ser los consejeros y a quiénes hay que poner, vamos a estar repitiéndonos permanentemente la deslegitimidad de manera, digamos, secula seculorum. El país más federal de este planeta, donde se inventó el federalismo, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos las elecciones federales las organizan los estados. Sí, efectivamente, los gobernadores republicanos contaron los votos que llevaron a Obama a la presidencia y no sucedió absolutamente nada. No hay un IFE, no hay un IFE gringo. Vamos, exactamente, y las elecciones funcionan bien, ¿no? Mientras que en otros organismos centralizados, tú ya tocabas el tema de Venezuela, pues son elecciones que hay que estudiarlas muy a fondo, ¿no? Bueno, que tienen características muy específicas. Yo traje el tema porque en Venezuela incluso lo electoral es parte de los poderes públicos, es un poder público. Así es, ¿no? Entonces yo creo que hay que centrar la discusión bien. El problema no está en la pelota, está en los jugadores. El problema no es el guante, ¿sí? El problema es la mano. Entonces hay que discutirlo con claridad y yo no veo claridad en esa discusión, veo una nebulosa de argumentaciones efectistas. Ajá. Entonces la verdad es que hace falta seriedad, ¿eh? Bueno, Juan Schuster, ¿qué postura tienes tú respecto a esta idea de crear este órgano electoral nacional? Pues yo ya lo he expresado, yo tengo mis dudas en relación a que esto realmente sea una solución al problema. Yo creo que se está yendo de lado un poco la discusión porque
tendríamos que revisar los argumentos, como decías, ya lo hace Goldenberg en ese artículo que citaba Paco Monfort. Él revisa cuáles son los argumentos que se han estado esgrimiendo y efectivamente, por ejemplo, yo no veo, es decir, no se ha presentado ahorita un estudio que muestre que efectivamente va a ser menos costoso, ¿no?, el funcionamiento de ese órgano nacional. Lo que en resumen dice, relación a lo que sí, a lo que se está planteando. Lo que en resumen dice Goldenberg es que el diagnóstico puede ser adecuado, pero que el remedio está sobrepasado, digamos. El diagnóstico es un hecho porque lo sabe uno, vaya, lo vives, y nosotros nos tocó, bueno, ser aquí como fuera un servidor, ser de comisionados electorales, los en primeros, una época en la que se estaba construyendo la nueva institucionalidad electoral en el país, ¿no? Y se construyó también desde los estados, digamos, hubo reformas que precedieron incluso a la reforma federal. De hecho, yo fui primer presidente ciudadano antes que hubiera presidente ciudadano en el IFE, ¿no? Claro, bueno, por decir algo. Y en ese momento estábamos convencidos de que había esa posibilidad, ¿no?, de generar en los estados, ¿no?, esta nueva institucionalidad. Sin embargo, pues el gozo se va al pozo, ¿no? Cuando ya te das cuenta tú cómo se manosea, ¿no?, los órganos, cómo se manipula, vaya. Es decir, a nosotros, oí aquí que alguien dijo que cuando las elecciones salen bien felicitan a los consejeros, pues no fue nuestro caso, a nosotros casi nos corren a patadas, al elector Monfort, un servidor con la pistola en mano, los que llegaron, ¿no?, al gobierno, nos corrieron, o sea, no nos dieron ni las gracias, vaya. Claro. Entonces, no, yo creo que aquí ese es el tema. ¿Hay un déficit de autonomía? Sí lo hay. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo que dice Goldenberg es, no lo vamos a resolver eliminándolos. Hay que en todo caso que reforzar esa es la las pregunta. Yo pregunto, yo ni siquiera no me atrevo a decir si va a ser mejor o no. O sea, mi duda es esa, ¿no? Sí. Es decir, no vaya a suceder, ¿verdad?, utilizando aquella imagen de que arrojan al niño junto con el agua sucia de la bañera, ¿no?, de que queriendo quitar los vicios, ¿no?, que hay ahorita en los órganos electorales, lo vayamos a tirar lo que se ha hecho, porque hay un esfuerzo, sí, hay que valorar, porque a nosotros nos tocó tratar gente en otros estados que con muy buena intención, con mucha convicción, estuvieron trabajando en la construcción de esta nueva institucionalidad electoral. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Quién sabe? Porque ya creo que ya no están, ¿no? Perdieron la pista, ya también los desahuciaron, ¿no?, de esos lugares, porque precisamente creyeron en que se podía buscar una autonomía, ¿no?, real de los órganos electorales. Entonces, y al final, es eso. Costos, sí. A ver, que me demuestren, que nos demuestren, como dice Goldenberg, está el estudio, que será más barato. Que va a ser más barato, primero, ¿no? Dos, que va a ser mejor porque va a ser ahora sí va a haber autonomía. Y en este momento los órganos de los estados no pueden, porque pues no pueden estar incluidos, digamos, la mano negra, ¿no? Claro, entonces, Paco Monfort, la postura al respecto. Bueno, lo de los costos es casi imposible. La mayor parte de los recursos que se meten en las elecciones locales es dinero sucio, en el sentido de que no va por la vía del presupuesto, así es que, ¿no?, estaría de más. Hay una posición intermedia que recoge la necesidad de crear el Instituto Nacional de Elecciones y dejar en parte vivos a los institutos locales, y esa la expresó Jorge Alcocer, que me parece debe ser estudiada con mayor detalle. En este momento, por las condiciones objetivas, puedo decir dos cosas. Una, aquella generación de funcionarios electorales que pensamos que la democracia era posible y que era posible ejercer la autonomía, hasta donde sé, a todos les fue del demonio. No hubo a nadie que se les reconociera. En todos los estados, y lo sé, porque a mí me tocó fundar junto con otros lo que ahora es la asociación, como asociación civil, la organización de los presidentes. Yo pienso, considerando lo que conocí posteriormente en el Instituto Electoral Veracruzano y lo que pude conocer de otros institutos, en este momento yo estaría más de acuerdo, por las condiciones objetivas en la mayoría de los estados, no solamente priistas. En el DF la situación es exactamente la misma, claro, no hay que olvidarlo, sí. ¿no? Que se requiere una purga a la antigua,
como curaban las abuelitas. A ver, te sentías mal, te daban una purga, y ya que estabas bien después, te daban otra cosa, ¿no? Sí, y sí, se iba a sacar todo lo malo. Entonces, yo sí estaría de acuerdo en crear ese Instituto Nacional, Ajá. tal vez con los atenuantes que introduce Jorge Alcocer, pero yo creo que la democracia, no los institutos electorales locales, no, la democracia mexicana requiere una purga. Sí, de lo que ya hablábamos al principio del programa. Y claro. si no se va a poder tener un nuevo régimen con una nueva constitución, etcétera, que sería lo ideal, pues por lo menos una purga. Una purga No que- staliniana, ojo. No se me vaya a tomar aquí como, No, como una cierra la autoritaria. Yo les quiero agradecer mucho a los tres, nos ha terminado el tiempo, este tema por supuesto no se agota en esta mesa y ojalá podamos hacer otro punto y coma pronto para reflexionar ya sobre lo que se haya aprobado o lo que se haya concretado en materia de reforma político-electoral para nuestro país. Te agradezco mucho, Paco Monfort. Sí, Te agradezco déjame mucho. decirte que lamento que no hayas invitado al programa sobre la selección mexicana de fútbol. Lo lamento mucho que no me hayas invitado, pero espero que en otra oportunidad. Claro que sí, hablamos de fútbol también, hombre. Gracias, Juan Schuster, gracias, Jacobo Es Domínguez. un placer. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, buenas tardes. La purga, pero no es Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.